Taffy Dollar. Tenemos el privilegio y la oportunidad muy grande de escuchar de Taffy Dollar. We are all called to serve, both women and men, in this concept. We will explore through the Bible from the examples of Deborah and Barak, Maria y José, Mary and Joseph, Paul and Onesimus. So, todos estamos llamados a servir tanto mujeres como hombres, y este concepto bíblico se explorará a través del ejemplo de Deborah y Barak, María y José, Pablo y Onésimo. Let's give her a round of applause. Le demos un aplauso para darle la bienvenida. Thank you for teaching us. Good morning. Buenos días. I'm very glad to be here with you this morning, and it is a true honor and pleasure. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta mañana y es un honor y un placer estar aquí. I give honor to this great organization, Christians for Biblical Equality, which is led by Dr. Mimi Haddad, my dear friend. Quiero honrar a esta organización, la CBE, Cristianos por la Igualdad Bíblica, que está liderado por la doctora Haddad. And it's my prayer that you'll be tremendously blessed by God's Word this morning. Y es mi oración que realmente la palabra de Dios les bendiga en esta mañana. Let's begin with a word of prayer. Empezaremos con una palabra de oración. Heavenly Father, we just thank you for this day that you've made. Padre nuestro, te agradecemos por este día que tú has hecho. I pray for every person who is listening and watching. Oro para cada persona que esté escuchando y viendo esto. We thank you for the purpose that you have for each and every one of our lives. Te agradecemos por el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. We ask that you bless our time together around your word. Pedimos que bendigas este tiempo que tenemos con tu palabra. And as your word goes forth this morning, Y a medida que tu palabra sale en esta mañana, we will be blessed and we will be edified, que seamos bendecidos y edificados, strengthened and encouraged on the inside fortalecidos y animados, to fulfill your purpose and your plan. para que podamos cumplir tu propósito y tu plan. Thank you for clarity. Gracias por la claridad, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So I want to begin talking about the subject of being equal to serve. Entonces quiero empezar hablando acerca del tema de ser iguales para el servicio, en el servicio. This is a topic that is very important and special to me. Y este es un tema que es muy importante y especial para mí. I've been in ministry with my husband for almost 40 years now. He estado en el ministerio con mi esposo por casi 40 años ahora. And a large part of what I have seen and experienced was not in a place of equality. Y mucho de lo que yo he visto y experimentado no ha sido desde un lugar de igualdad. Most of what I saw in the beginning was women in a subservient role. Casi todo lo que vi en el principio era acerca de mujeres en un lugar subordinado. Women were very limited in the opportunities that were available. Eran muy limitadas las oportunidades para mujeres. Most women that I saw in the church were pianists, playing instruments, La mayoría de las mujeres que yo veía en la iglesia eran personas que tocaban el piano or they were in the children's church, in the nursery, o estaban como maestras de escuela dominical cuidando de los niños or in the kitchen, preparing the food. o en la cocina preparando la comida. Very few were allowed to go on the pulpit to share God's word. Muy pocas se les permitía pasar al púlpito y compartir la palabra de Dios. And so I did not think in marrying my husband that it would be a place of me serving. Entonces cuando yo me casé con mi esposo no pensaba que iba a ser desde un lugar de servicio. Unless I could cook or babysit. Si no era que yo pudiera cocinar o cuidar de niños. And at that time I was not good at either one. Y en ese tiempo no me iba bien en ninguna de las dos.
But thankfully, I have learned what the Bible teaches about serving. Pero estoy agradecida de haber aprendido lo que la Biblia dice acerca del servicio. That service is not limited by gender. Y que el servicio no se limita a tu sexo, It's not limited by race no se limita a tu raza or limited by class. y no se limita a tu clase. Service is available for every person. El servicio está disponible para cada persona. We find this in the scripture Encontramos esto en las Escrituras, in 2 Corinthians chapter 3, en 2 de Corintios capítulo 3, where the Bible talks about how we are all qualified. donde la Biblia habla de que todos estamos calificados. Chapter 3, verse 5. Capítulo 3, versículo 5. I'm going to read some from scriptures if you would like to follow along with me. In 2 Corinthians chapter 3, verse 5, and we will read from the King James Version. Voy a leer este pasaje si me quieren acompañar y va a leer del King James o de la Reina Valera. Okay. It says in the Amplified Version and in the King James Version, it says that we are qualified and sufficient in our ability, in and of ourselves. In fact, I read it from this other device. Yo me quedo. We are qualified when we become born again and once we become Christians. Somos competentes, como dice en este pasaje, cuando nacemos de nuevo y cuando somos seguidores de Jesús, cuando nos convertimos. Chapter 3, it says, He has qualified us, making us sufficient as ministers of a new covenant. Entonces voy a leer, dicen en el versículo 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, Of salvation through Christ, not of the letter of a written code, but of the Spirit. For the letter of the law kills by revealing sin and demanding obedience, but the Spirit gives us life. And I'll also read from verse 5, sorry. Not that we are sufficiently qualified in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency and qualifications come from God. Entonces, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. So we see from this scripture in verse 5 that our sufficiency and qualifications come from God. Entonces vemos en este pasaje que nuestra capacidad, nuestra competencia viene de Dios. It is in verse 6 that we learn that God qualifies us to serve. Y es en el versículo 6 que aprendemos que Él nos ha capacitado para servir. He makes us sufficient according to verse 6. Y Él nos hace suficientes o nos capacita Él mismo. As ministers of the new covenant, Como ministros o como servidores del nuevo pacto, and we know that ministers are servants. y sabemos que ministros significa servidores. So we are qualified as servants to serve because of our relationship and through Christ. Entonces somos capacitados como ministros para servir gracias a nuestra relación y a través de nuestra relación con Cristo. It is not the letter of the law
or of the written code of the Old Testament, but it is of the Spirit. No es a través de la ley o de la letra, como dice del Antiguo Testamento, sino que es a través del Espíritu. So it says here in verse 6 that it is the letter of the law that destroys or kills by revealing sin and demanding obedience. Porque como dice acá en el versículo 6, porque es la letra o la ley la que mata porque revela el pecado y demanda obediencia. But it's the Spirit that gives life. Pero que es el Espíritu el que da vida. So under the Old Testament, women were limited in their ability to serve. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, las mujeres eran limitadas en su habilidad o en su capacidad de servir. Under the Old Covenant, they were not qualified. Bajo el Antiguo Pacto no tenían esa capacidad, They were not sufficient. no eran suficientes And they were limited in their rights and privileges. y también tenían la limitación de sus derechos y privilegios. But because of Christ's coming, Pero gracias a la venida de Jesús, de Cristo, the Holy Spirit allows us to stand on equal ground with one another. el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de pararnos al mismo nivel, unos con otros. Because the Holy Spirit came and abided on the inside of us, not just men, but also women. Porque el Espíritu Santo vino y mora en nosotros, no solo dentro de los hombres, sino en mujeres también. And so now in Christ, we can serve side by side. Entonces ahora en Cristo servimos lado a lado. And we are equal because we are all in Christ, men and women. Y porque ahora estamos en Cristo, somos iguales, hombres y mujeres. We are equal blacks and whites, Somos iguales, blancos y negros, rich and poor. ricos y pobres. And we can stand on equal ground. Y podemos pararnos al mismo nivel. So what does that mean? Does that mean that we are all the same? ¿Qué significa eso? ¿Significa que todos somos así calcados, iguales? We are not the same. It is not sameness, but that we are different. No es que seamos iguales, así uno calcado del otro, somos diferentes. And that now we are one in Him. Y ahora somos uno en Él. And so that oneness allows us to be able to serve together. Entonces esa unidad es lo que nos permite servir juntos. Praise God. Gloria a Dios. Can we give God a hand clap? Podemos Praise. dar un aplauso a I love His word today. Dios. Me encanta su palabra de hoy. Okay, so we want to talk some about equality because we know that there are several leaders in the Old Testament who led and who served, and as a result they made a mark in the lives of others. Queremos hablar de esta igualdad, porque sabemos que hay varios líderes en el Antiguo Testamento que guiaron, que lideraron, y por este liderazgo dejaron su marca en otros. And one of the leaders that we want to talk about this morning is Deborah. Y uno de los líderes que vamos a mencionar en esta mañana es Débora. Deborah was a prophetess under the Old Testament. Débora ha sido profeta en el Antiguo Testamento. She sent for Barak and told him that God had commanded Barak to gather his men and women. Y ella mandó a llamar a Barak y le dio el aviso de que Dios le había dado el mensaje de unir o de llamar a hombres y mujeres. This is in Judges chapter 4, Y esto está en Jueces capítulo 4, verses 6 through 9, versículo 6 al 9, 21 and 22. 21 y 22. Deborah was in a position of leadership. Débora ya estaba en una posición de liderazgo. When Deborah gave the order for action, Barak verbally recognized her authority. Y cuando Débora dio la orden para que se inicie la acción, Barak reconoció verbalmente su liderazgo. Barak recognized and confirmed that he needed her strength in this situation. Barak reconoció y confirmó que él necesitaba de su fortaleza de Débora en esa situación.
Deborah was in a position where she needed Barak's assistance to be successful in defeating Sisera. Débora estaba también en una posición donde ella necesitaba de la asistencia de Barak para lograr esta batalla militar contra los enemigos. In Hebrews chapter 11, verse 32, it talks about Deborah and Barak in relation to being heroes who acted in faith. Y en Hebreos 11:32 habla de Débora y de Barak como héroes de la fe. God uses whoever is willing to accomplish his plan. Dios usa al que esté dispuesto para lograr su plan. He does not limit or consider based on gender. Y Él no se limita o pone límites basados en el género, en el sexo. In the New Testament, he used Mary. En el Nuevo Testamento usó a María. In the Old Testament, he used Deborah. En el Antiguo Testamento a Débora. Even Miriam he used as well in the Old Testament. Hasta Miriam ha usado también en el Antiguo Testamento. We must understand that God wants us all to lead and serve together. Y tenemos que entender nosotros de que Dios quiere que todos guiemos y sirvamos juntos. A humble attitude teaches us that women are equally qualified to lead. Una actitud humilde nos deja saber o nos permite reconocer que las mujeres tienen la misma capacidad de liderar. When Joseph learned that Mary was pregnant by the Holy Spirit, Cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada del Espíritu Santo, he was going to secretly put her away to not disgrace her. lo primero que él pensó fue, bueno, la voy a esconder para que no pasemos la vergüenza de esta situación. This is in Matthew chapter 1, verse 18. Y esto está en Mateo 1:18. The angel told Joseph not to be afraid to make Mary his wife, and Joseph obeyed. El ángel le dijo a José que no tuviera miedo de casarse con María, y José obedeció. Mary played a primary role in Jesus being born on earth. Y María jugó un rol principal en que Jesús naciera en esta tierra. Mary said, "Be it unto me Y María dijo que se haga conmigo according to thy word." conforme a tu palabra. She opened up her heart, Ella abrió su corazón and as a result, the Holy Spirit was able to fill her and endue her with power from on high. y como resultado el Espíritu Santo pudo llenarla del poder del Altísimo. And so it wasn't just Joseph who had the prominent role being a male, but it was also Mary who had a prominent role as well. Entonces no fue solo José el que tuvo un rol principal como hombre, sino que fue María también. This is similar to what happened with Deborah and Barak. Y esto es muy similar a lo que pasó con Débora y con Barak. Deborah had a more prominent role than Barak. Débora tenía un rol o un cargo más prominente que Barak. The scripture says in Philippians chapter 2, verses 1 through 9, Y las Escrituras dicen en Filipenses 2, versículos 1 al 9, "Let each regard the other as better than themselves. que cada uno estime al otro como mejor que uno mismo. Do nothing from factional motives, Que no hagamos nada, no me acuerdo la palabra, ¿dónde iba a decir? Sure. Philippians chapter 2, verses 1. I was quoting from the Amplified, but you can read whatever translation you have. Verses 1 through 9, I know it's kind of long. Ahí está, ahora sí. Voy a empezar con el 2. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. In order to serve one another, we must get our egos out of the way. Para servirnos unos a otros tenemos que sacar de lado el ego. We must value God's plan more than our own. Tenemos que valorar el plan de Dios más que el nuestro. At the end of the day, it's not about us, Porque al final del día no se trata de nosotros, but what God wants done in the earth. pero se trata de lo que Dios quiere lograr en el mundo. He wants to save, deliver, heal, and restore. Él quiere salvar, librar y restaurar. We must be of the same mind. Tenemos que ser de una misma mente. Jesus became flesh and blood and moved into the neighborhood. Jesús se hizo carne y se mudó al barrio. That's in John chapter 1 of the Message translation. Y eso es una traducción que se llama The Message en Juan 1. It says, when he came on the earth, although he was equal with God, he had a revelation of who he was. Y dice esto en Filipenses que aunque cuando llegó al mundo, aunque él era igual que Dios, tuvo una revelación de quién él era, He was a servant. que él era un siervo. Worldly mindsets say that women cannot hear from God without a man present. A veces los pensamientos humanos, mundanos, piensan que una mujer no puede escuchar de Dios si no hay un hombre presente. Thinking that women are limited in their ability to serve is not in line with the Word of God. El pensar que hay alguna limitación en la capacidad de la mujer de servir no está alineado con Dios, con la mente de Dios. We must think in line with the Word of God. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Thinking traditionally or under the Old Testament makes the Word of God of no effect. Pensar de manera tradicional o bajo el Antiguo Testamento quita el efecto o el poder de la palabra de Dios. Paul had a revelation of this in 2 Corinthians chapter 5. Pablo tuvo una revelación acerca de esto en 2 de Corintios capítulo 5. Paul's relationship with Onesimus shows us that his attitude towards Onesimus changed. La relación de Pablo con Onésimo nos muestra que su actitud hacia Onésimo cambió. In the beginning, he referred to Onesimus as a slave or only as a servant. Al principio Pablo se refería a Onésimo solo como un esclavo o como un siervo, But later, he referred to Onesimus as a brother. pero luego se refiere a Onésimo como hermano. This happened through the ministry of reconciliation Y esto pasó gracias al ministerio de la reconciliación, because of Paul understanding that in Christ we are one gracias a que Pablo entendía que en Cristo somos uno and that we stand on equal ground. y que podemos pararnos al mismo nivel. I will read in 2 Corinthians chapter 5, Voy a leer en 2 de Corintios capítulo 5, verse 18. versículo 18. One moment, please. Un momentito. We Acá. 2 de Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Very good. And so we see here that Paul says in the verse that he says, I appeal to you on behalf of Onesimus.
Y vemos aquí, en parte del pasaje, que Pablo dice, yo apelo a ustedes de parte de Onésimo. Paul says that in the past, Onesimus was unprofitable. Pablo dice que en el pasado Onésimo no traía ganancia, no sumaba. In Philemon chapter 1, verse 10, Paul says, in the past Onesimus was unprofitable, but now he is profitable to you and to me. Entonces en Filemón Pablo dice, en el pasado Onésimo no era de provecho, no traía ganancia, pero ahora sí. Now this was a person who was a servant, and Paul recognized the change that had taken place from what he was in his past to what he became. Entonces se está refiriendo a una persona que era un esclavo, que era un sirviente. Entonces Pablo está reconociendo el cambio que ha sucedido del pasado al presente. The Apostle Paul saw his value and his worth. El apóstol Pablo veía su valor, el valor que tenía ese hombre. He says, I have sent him that you would receive him. Y Pablo dice, yo lo envío para que ustedes lo reciban. The Apostle Paul says he is not a servant now, but a beloved brother. Y el apóstol Pablo dice, él ya no es esclavo, ya no es sirviente, sino un hermano amado. He refers to Onesimus in Colossians chapter 4, verse 9, as a faithful brother. Y se refiere a Onésimo en Colosenses 4:9 como un hermano fiel. Chapter 1, verse 10. Y en Filemón 1:10 dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Okay. And then Colossians chapter 4, verse 9. Y después Colosenses 4:9. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Okay. Now can we also pull up the So the first slide is, we want to spend the next few minutes in our remaining time talking about God's ideal and how it was destroyed by sin. Entonces, como vemos en esta diapositiva, queremos pasar este último tiempito que nos queda viendo el ideal de Dios y cómo eso fue destruido en el jardín de Edén. Restoring gender relationships through Christ. Después vamos a ver cómo se restauran las relaciones de género en Cristo. God's ideal is in reference to the book of Genesis in the very beginning. El ideal de Dios se refiere al libro de Génesis, ¿no? Y cómo Dios ha creado al ser humano en el principio. Adam and Eve were created equal in perfect fellowship with God. Adán y Eva fueron creados iguales, en perfecta comunión con Dios. In Genesis chapter 1, verse 26 through 28, the Bible says, let us make mankind in our image and in our likeness. Y en Génesis 1, 26 al 28, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
They shared dominion and authority over the earth. Y ellos compartieron el dominio y la autoridad sobre la tierra. God made woman as a strong helper and used the word Ezer, Dios hizo a la mujer como una ayuda fuerte, Ezer, equal in the original text and corresponding to man. igual, como dice el texto original, y correspondiente al hombre. Ezer is used to describe God's own nature of help and strength. Ezer se usa en el resto del Antiguo Testamento para describir la cualidad o la capacidad de Dios de ser ayuda fuerte. So in essence, you can say, or we can assume, based on Genesis chapter 1, verse 26 through 28, Entonces, en esencia podemos unir los cabos basados en Génesis 1, 26 y 28, that they shared equal authority and equal dominion. que ellos compartían el dominio y la autoridad de manera igual. Can you read Genesis 1, Ya. 26? Vamos a leer Génesis 1, 26. Y dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastren por el suelo. Okay. So we see here that sin changed everything. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que el pecado cambió todo. The serpent deceived Eve, both she and Adam disobeyed God. La serpiente engañó a Eva y tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios. Domination and hierarchy entered after sin. La dominación y la jerarquía entraron al mundo después del pecado. Man ruling over the woman was a consequence of the fall. Que el hombre gobierne sobre la mujer fue consecuencia del pecado. It was not God's original plan that the man would rule over the woman, but it happened as a result of that. Porque no fue el plan original de Dios de que el hombre gobierne sobre la mujer, más bien era el resultado del pecado. Them choosing to eat of the fruit of the tree that God told them not to eat of. Cuando ellos escogieron comer del árbol del fruto que Dios les había prohibido. Despite this, God still used the woman Aún a pesar de esto, Dios usó a la mujer to bring redemption through Jesus Christ. para traer redención al mundo por medio de Cristo Jesús. The woman was elevated La mujer fue elevada through Jesus in the purpose of him coming into the earth, and part of that was to elevate the status of the woman. por medio de Jesucristo llegando al mundo. Parte de eso fue elevar otra vez el estatus de la mujer. Domination of the man over the woman or the woman over the man was never God's plan. El dominio del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre nunca fue el plan de Dios. God's plan remains. Y el plan de Dios permanece. So God's purpose for men and women hasn't changed. Entonces el propósito de Dios para hombres y mujeres no ha cambiado. Domination came only after sin, La dominación apareció solo después del pecado, not by God's intention. no por la intención de Dios. It is never healthy in a relationship for male domination or female domination. Y nunca es sano dentro de una relación que haya dominación del hombre o dominación de la mujer. Because remember, in the beginning, they shared dominion and authority over the earth. Porque acuérdense que en el principio ellos compartían el dominio y la autoridad sobre la tierra. They both were in the likeness and the image of God. Los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. The Bible says, let us make mankind, not just the male man, but let us make mankind in my image and my likeness.
Porque la Biblia dice, no solo haremos al hombre a mi imagen y semejanza, sino que se refiere a la humanidad. Haremos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. So mankind includes the male and the female. Entonces, humanidad incluye hombres y mujeres. The male and the female were in the likeness and the image of God, Hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. sharing in the authority, sharing in the dominion, Compartiendo la autoridad, compartiendo el dominio and standing and serving side by side, y sirviendo lado a lado. bearing the image and the likeness of God. Como portadores de la imagen y semejanza de Dios. And so what Jesus came to do was to restore to the original intent of what happened in the Garden of Eden. Entonces Jesús vino a restaurar esa intención original del jardín de Edén. Jesus reversed the curse through redemptive work. Jesús dio vuelta o transformó la maldición por su obra redentora. So under the Old Testament and under the law, women were inferior and subservient. Entonces, bajo el Antiguo Testamento y bajo la ley, las mujeres eran inferiores y eran sometidas. Women were limited in their rights and in their privileges. Las mujeres tenían limitaciones en sus derechos y en sus privilegios. But Jesus came to reverse that and make it available for all to be able to serve together, side by side. Pero Jesús vino para cambiar eso, para darle la vuelta, para que todos puedan servir lado a lado. Okay, we'll go to the next slide, life after the fall. Relationships were distorted, full of shame, blame, and control. Entonces, en la vida después de la caída, las relaciones se distorsionaron. Entraron la vergüenza, la culpa y el control. Adam said, "It is the woman, God, that you gave me." He pointed the finger at God, and as a result, shame and blame entered into their relationship. Porque Adán dijo, Señor, es la mujer que me has dado a mí, que tú me has dado. Entonces con eso le echó la culpa y entra esta culpa y vergüenza al mundo. Patriarchy alienated women and disrupted God's balance. El patriarcado alejó a las mujeres y rompió el equilibrio de Dios. Patriarchy is the rulership of men over women. El patriarcado es ese gobierno de hombres sobre la mujer. And men controlling anyone or any situation. It was the dominance of the male that caused division and the unequal standing. Y también el control del hombre sobre cualquier área de la vida. Entonces todo este control o dominio ejercido por el hombre en todas las esferas es el patriarcado. The fall led to fear and hiding from God. Y la caída llevó a que las personas tuvieran miedo y se escondieran de Dios. Adam and Eve hid from God because they were afraid. Adán y Eva se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Fear entered in. El miedo entró al mundo. Can you read Genesis chapter 3? Verse 6. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Redemption would come through the woman's suffering, the woman's offspring. La redención sí iba a llegar por medio de la descendencia de la mujer. The offspring being Jesus Christ. Y esa descendencia que iba a ser Cristo Jesús. Okay, we'll go to the next slide. Jesus restores the balance. Entonces es Jesús el que restaura el equilibrio. In Galatians chapter 3, verse 28, Jesus came to erase gender-based inequality.
Entonces en Gálatas 3:28 vemos que Jesús vino a eliminar la desigualdad basada en el género. Verse 28. Entonces vamos a leer Gálatas 3, perdón, 28. Y dice, perdón, y dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Women are not cursed forever. Christ broke the curse. Las mujeres no tienen que cargar la maldición para siempre. Cristo rompió la maldición. Women are blessed. Las mujeres son bendecidas. They are blessed to serve, Bendecidas para servir, to minister, para ministrar, to preach, para predicar, to carry out the gifts that God has placed on their life, para utilizar los dones que Dios mismo ha puesto en sus vidas and to fulfill God's purpose for their life. y para completar el propósito de Dios para sus vidas. Jesus rejected double standards and restored dignity. Jesús rechaza estos estándares dobles y devuelve la dignidad. Grace heals what sin corrupted. La gracia sana lo que el pecado ha corrompido. We'll go to the next slide. God's nature and image. Let's spend a few minutes talking about it. Entonces vamos a ver ahora la naturaleza y la imagen de Dios. God is a spirit, not male or female, according to John chapter 4, verse 24. Dios es espíritu, ni masculino ni femenino, como dice Juan 4:24. Biblical language includes both masculine and feminine imagery of God. El lenguaje bíblico incluye imágenes masculinas y femeninas de Dios. God's wisdom is personified as female in Proverbs chapter 4, verses 5 through 13. La sabiduría de Dios se personifica como mujer o en femenino en Proverbios. Both men and women reflect God's image and qualities. Tanto hombres como mujeres reflejan la imagen y cualidades de Dios. Restoration through Jesus. That's the next slide. We'll go to that one. Jesus freed us to become what God originally intended. Entonces en la restauración a través de Jesús vemos que Jesús nos liberó para hacer lo que Dios quiso originalmente, desde el principio. In John chapter 1, verse 12, En Juan 1:12 we have this grace that we can serve God in grace and truth. tenemos esta gracia de poder servir a Dios en gracia y en verdad. Okay. It says, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Y en el versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. So, to become a servant and to do God's will was not limited to men only. Entonces el poder servir o ser siervo de Dios y hacer la voluntad de Dios no se limita solamente a los hombres. Gender no longer defines access to grace or calling. La diferencia de género ya no define el acceso a la gracia o el llamado de Dios. Verse 12 of John chapter 1 verse John chapter 1 verse 12 says, to all who receive him. Porque dice en Juan 1:12, más a cuántos lo recibieron. That is everyone, male and female. Y eso es todos, hombres y mujeres. To all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. We are all part of a royal priesthood according to 1 Peter chapter 2, verse 5. Y todos formamos parte de este real sacerdocio mencionado en 1 de Pedro 2:5.
So the priesthood is not limited to men only like it was under the Old Testament. Y el sacerdocio no se limita solo a los hombres como era en el Antiguo Testamento. Women can be a part of the priesthood. Las mujeres también pueden ser parte del sacerdocio. According to 1 Peter chapter 2. Como dice en Primera de Pedro 2. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y el versículo 9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Praise God. Gloria a Dios. Women can be a part of the priesthood. That is good news today. Las mujeres son parte del sacerdocio. Esas son buenas noticias, buenas nuevas hoy. True servanthood replaces domination. Lo que reemplaza el dominio o la dominación es el ser siervos verdaderos. According to Matthew chapter 20, verse 24. Como dice en Mateo 20:24. Mateo 20:24. Entonces dice en Mateo 20:24, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los 2 hermanos. Okay, so I think we will take a few questions. Is that okay? So, sure. Entonces vamos a pasar un tiempo quizás para tomar algunas preguntas. Pastora Tati, muchas gracias. Aprecio mucho que nos has mostrado tantos textos bíblicos. Y aprecio realmente cómo estás interactuando profundamente con la Biblia. Y eso es una característica tanto de tu iglesia como de tu vida también. De ser aprendiz o estudiante de la Biblia. A mí me gustaría saber personalmente cuál de estos versículos te habló más personalmente a ti a medida que discernías tu llamado al ministerio y tu proceso. Thank you. The verse that captures me the most is the woman at the well. El versículo que más me habla a mí es el de la mujer en el pozo, o del pozo. The fact that Jesus went out of his way to minister to her and to see the value in having a conversation with her, El which hecho de was que, very unorthodox. el hecho de que Jesús se tomó el tiempo para realmente salirse del camino y tener el tiempo de conversación con ella en un momento cuando eso no era muy ortodoxo. I'm just so encouraged by the example that Jesus modeled in allowing women to serve and to be a part of the company of men, to be taught. Me anima muchísimo el ejemplo que modeló Jesús de cómo Él permitía que mujeres también sean parte de sus seguidores, que aprendan de Él. Even the example of Mary and Martha when Jesus was at Martha's house. Martha was in the kitchen, but Mary was at Jesus' feet. Aún el ejemplo cuando Jesús estaba con sus discípulos en casa de Marta y
Y Marta está en la cocina, pero María está sentada a sus pies de Jesús. He, referring to Jesus, allowed Martha to be taught like the men were being taught. En ese momento Jesús estaba permitiendo que María sea enseñada así como los hombres aprendían, así a los pies del Maestro. He said that Martha has chosen the good thing. Mary's chosen the good Entonces, dice que María ha escogido lo bueno. And so that is one of many examples that just shows how important it was to allow women to be part of the plan of God and not to see them as inferior. Y eso es uno de los muchos ejemplos donde Jesús muestra que las mujeres eran parte del plan de Dios, no una parte inferior para crecer después. And so that's why I wanted to show you so many scriptures this morning so that you can have the reference of specific situations that as women we are equal in being able to serve side by side. Y es por eso que quería mostrarles tantos pasajes en esta mañana para que tengan esas referencias de poder decir cómo el plan de Dios era que las mujeres sirvan lado a lado con los hombres. We're part of the priesthood, we're part of the royal priesthood, a holy nation, peculiar people, all those things as a result of Jesus coming to reverse the curse. Entonces somos parte de este linaje real, de este sacerdocio escogido, parte de este cambio de la maldición que Jesús obró a través de su obra restauradora para hombres y mujeres. So we are equal to use our gifts, we're equal to be able to preach God's word, to teach. Entonces podemos usar nuestros dones de la misma manera, de manera igual, podemos predicar, podemos enseñar, Prophesy, podemos profetizar, really anything that God places on the inside of us by the Holy Spirit. entonces realmente lo que sea que Dios ponga dentro nuestro por medio del Espíritu Santo. I was wanting to ask, perhaps both you and your husband, how was that transition as you started both serving together as a couple? How did you institute that within your church? And also, perhaps this is a question more to your husband, how does he defend and empower and support you in your ministry, even in the midst of opposition, perhaps? Quiere preguntar una pregunta no solo a la pastora, sino también a su esposo, ¿cómo ha sido en ese trabajo en conjunto el apoyarla a ella o el defenderla a ella mientras pasaba por este discernimiento de su llamado de liderazgo? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en conjunto y cómo ha sido para su esposo en eso? My husband has taught a lot about this teaching on biblical equality. And so for us, it has been a journey where we're walking out what we're sharing as relates to biblical equality. Entonces, mi esposo ha enseñado mucho acerca del tema de la igualdad bíblica. Entonces, para nosotros realmente es una vivencia, o sea, el vivir lo que predicamos, lo que hacemos a medida que vamos enseñando. For him, it was me sharing what I learned in 2008 by attending a biblical equality conference just like this, when I told him that I had learned about the equality that men and women have together. Entonces, para él era compartir lo que yo había aprendido en una conferencia en el 2008, justamente de esta organización, acerca de la igualdad bíblica. Entonces, le compartía a él lo que había aprendido y él compartía eso. And so, traditionally, we often thought that head meant the New Testament, that the woman is to be ruled over. And so, a large part of our marriage and ministry was, to a certain degree, ruling over and a level of domination, to be pretty honest with you. Even in me not exercising my own prayer life to hear from God and to know what it is
is that God is calling me to do. I'm gonna try así lo repeat it. Entonces, en mi experiencia en el principio de nuestro ministerio, entendíamos, cuando dice que hombre es cabeza de la mujer en el Nuevo Testamento, entendíamos eso como un dominio, como este hecho de dominar sobre la otra persona. Entonces, realmente nuestra vida o nuestro ministerio reflejaba eso al comienzo. So I just got to the dominating. Okay. So domination is where, how should I say this? I think it's important for, as women, that we know God's plan and we spend time with God so that we can hear from God for ourselves and not just put the responsibility on the man and use the scripture that says the husband is the head of the wife and not to think and use our own brains and use our own minds in knowing what it is that we're supposed to do. Entonces creo que como mujeres es muy importante para nosotras desarrollar esa relación con el Señor para poder escuchar y aprender directamente del Señor. No poner toda esa carga sobre el hombre o sobre nuestro esposo para interpretar o para tener esa relación y después compartir con nosotros. Depende de nosotras también esa relación. And for so long, I put the responsibility on Creflo on where we would live, where we would vacation, where the children would go to school, pretty much everything. Y por mucho tiempo, entonces yo le dejaba toda esa responsabilidad a mi esposo. Dónde íbamos a vivir, dónde íbamos a viajar, dónde los niños iban a ir al colegio, realmente se lo dejé todo. But I should have been praying and asking God myself, because God can speak to women, to wives, just as He can speak to the man and the husband of the home. Pero yo después entendí que yo también hubiera tenido que estar orando al Señor y pidiendo el discernimiento y la guía del Señor, porque mujeres también podemos recibir esa guía directa para saber qué decisiones tomar o qué hacer. So I had to take the initiative. And so we still are walking it out because it is very new. It's been about maybe 10 years now. And so our church is where we model serving side by side and being interdependent upon each other. Entonces realmente tuvimos que tomar los pasos y la iniciativa para vivirlo nosotros. Entonces en nuestra iglesia es donde estamos caminando, realmente haciendo lo que predicamos y viviendo ese camino y dando ese ejemplo en comunidad. Hopefully that answers your question. Yeah, Espero que eso responda a la pregunta. Okay, good. Any other questions? I think we are almost out of time. ¿Alguna otra pregunta? Creo que casi nos quedamos sin tiempo. Yes. I think the follow-up that was, and so your husband, when you came after that conference and said, hey, I learned this, he was like, hey, great, no problem. No. Entonces la pregunta que viene después de esa pregunta es, claro, y cuando volviste de la conferencia y le dijiste a tu esposo, he aprendido todo esto, él simplemente dijo, bueno, súper, cambiamos todo. No es la respuesta. Once he saw the scriptures and he saw that everything that I had learned and was sharing was biblically based, he was open to it. And we started talking about it. And una vez que él vio las escrituras y empezó a estudiar conmigo y vio que todo tenía un fundamento bíblico, se abrió al tema. so it has taken lots of time. And he comes from a very traditional household where his mother was in a subservient role to a certain degree, and his father was a police officer. Entonces, ha llevado mucho tiempo, él viene de una familia muy tradicional, donde sí su mamá ocupaba este rol quizás más sumiso, y su papá era policía. But we have made a commitment to walk it out, to talk it out, where it's not a contest or a competition. Entonces tenemos este compromiso mutuo de poder caminar juntos y hablar los temas bajo el sentido de que no es una competencia, no
Somos parte del mismo equipo, estamos en el mismo equipo. Does that answer? Eso responde a la pregunta. You're welcome. Okay. Thank you so much. Bueno,